Señora Viviana Veloz, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, presidenta encargada. Señoras, señores vicepresidentes, señoras, señores vocales del Consejo de la Administración Legislativa, señoras y señores asambleístas, muy buenos días con todos y con todas. En cumplimiento del artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, comparezco ante este Pleno para presentar el informe anual de labores del Consejo Nacional Electoral correspondiente al año 2023. Un año inédito para la democracia del Ecuador, pues nuestro trabajo se enfocó por una parte en la ejecución de las actividades ordinarias y por otro en el desarrollo de los siguientes procesos electorales. Organizamos con mucha responsabilidad elecciones seccionales 2023 con más de 60,000 candidatos inscritos entre principales y suplentes. Elección de consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Referéndum 2023 con 8 preguntas planteadas por el Ejecutivo. Consulta popular en la parroquia Sevilla Don Bosco en Morona, Santiago. Elecciones presidenciales y legislativas anticipadas, primera vuelta. Elecciones presidenciales y legislativas anticipadas, segunda vuelta. Consulta popular del Yasuní. Consulta popular del Chocó Andino. Repetición de elecciones en la parroquia de Calacalí, pues el voto nulo le ganó al voto que obtuvieron todos los candidatos participantes en esta parroquia. Y el inicio del proceso electoral para las parroquias de Juan Montalvo, La Primavera, La Magdalena y Sozote en las provincias de Pichincha, Sucumbíos y Manabí respectivamente. En este contexto, la presentación de este informe lo realizaré en 2 momentos. En primer lugar, me referiré a las actividades realizadas dentro del Plan Operativo Anual y posteriormente abordaré el trabajo ejecutado en los planes operativos electorales de los procesos mencionados hace un momento. En referencia al Plan Operativo Anual, me permito informar que el presupuesto del Consejo Nacional Electoral para el año 2023 ascendió a 34.086.618,34 centavos de dólar, mismo que se ejecutó en un 93%. Este presupuesto nos permitió desarrollar de manera eficiente cada una de las actividades planificadas por las áreas técnicas y administrativas. Por cuestiones de tiempo, estimados asambleístas, haré referencia únicamente a las actividades más relevantes, pues de forma detallada constan en el informe que han recibido previamente cada uno de ustedes, estimados asambleístas. Por mandato legal, tenemos la responsabilidad de colaborar en la organización de procesos electorales internos de otras instituciones públicas y privadas. Unos ya se han desarrollado y otros se encuentran en curso. Entre ellos, elección del directorio de la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador, colegios electorales del Consejo de Educación Superior, elección de los miembros del Consejo Nacional de Educación, elecciones nominativas del ISFA, elección de representantes de los servidores y servidoras policiales en servicio pasivo al Consejo Directivo de ISPOL, elección de representantes del estamento de estudiantes al Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica Israel,
Colegios electorales para designar a los representantes de los presidentes de las juntas parroquiales rurales y sus respectivos suplentes ante los consejos provinciales. Consejos consultivos nacionales de jóvenes y personas adultas mayores. Elección de la Junta Nacional de Defensa del Artesano. Elección de representantes al Consejo Plurinacional del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y de la Etnoeducación. Inicio de la elección de los vocales principales y suplentes del Consejo Directivo del IES, mismo que se encuentran a la espera de la resolución del Tribunal Contencioso Electoral para continuar con el proceso. Adicionalmente, a través de nuestras 24 delegaciones provinciales electorales, ejecutamos 205 asistencias técnicas a distintas instituciones y organizaciones de carácter local. En cuanto al registro permanente de organizaciones políticas, en el año 2023 se entregaron claves de acceso a 9 organizaciones políticas en trámite de inscripción y 17 organizaciones políticas de ámbito local fueron canceladas por no cumplir con los porcentajes mínimos para su permanencia. Por otro lado, en cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales de fiscalización y control del origen de los aportes privados y el destino de los recursos públicos, implementamos herramientas de mecanismos que fortalecen a las acciones de vigilancia en el financiamiento de las organizaciones políticas en periodo ordinario y durante las campañas electorales, para lo cual se mantuvo la coordinación interinstitucional con las siguientes entidades. Con la UAFE, para verificar que los aportantes no tengan sentencias condenatorias por delitos relacionados con sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Con el CERCOP, para validar que los aportantes no tengan contratos para obras públicas y prestación de servicios con el Estado. Con el Consejo de la Judicatura, para verificar si los aportantes tienen litigios judiciales directos o indirectos con el Estado por contratos de obras o servicios públicos. Con el SRI, para verificar que los aportantes cuenten con el registro único de contribuyentes y el estado activo o pasivo del aportante, así también las actividades económicas y el acervo patrimonial de los aportantes. Con el Ministerio de Energías y Recursos No Renovables, para verificar que el aportante no tenga contratos para la explotación de recursos naturales mediante la concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual. Con la Superintendencia de Compañías, para verificar que las empresas proveedoras de bienes y servicios a las organizaciones políticas estén legalmente constituidas. Con la Superintendencia de Bancos, para verificar la existencia de la cuenta única y fechas de apertura de las cuentas de campaña. Es importante destacar que el Consejo Nacional Electoral desde el año 2020 cuenta con la Unidad Complementaria Antilavado, unidad que supervisa y controla el cumplimiento de las obligaciones que tienen las organizaciones políticas como sujetos obligados a reportar las operaciones económicas ante la UAFE. En el año 2023, a través de nuestra Unidad Complementaria Antilavado, hemos calificado a los delegados de las organizaciones políticas nacionales como oficiales de cumplimiento ante la UAFE. Asimismo, se ha verificado que estas personas designadas como oficiales de cumplimiento obtengan su código de registro y realicen la carga de los reportes económicos mensuales. Asimismo, la Unidad Complementaria Antilavado del CNE pasó a formar parte del Subcomité de Supervisión del CONALAV, instancia creada mediante decreto ejecutivo encargada de promover políticas públicas para prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como de sus delitos precedentes.
Este subcomité, en coordinación con la Oficina de Asistencia Técnica del Tesoro de los Estados Unidos, OTA, trabaja en la elaboración de resoluciones y normativas para el control y supervisión, así como en la generación de buenas prácticas al cumplimiento de la ley en materia de prevención. Por otro lado, en cumplimiento de la ley y con el fin de fortalecer los procesos de fiscalización y contribuir con las organizaciones políticas en la presentación de sus reportes económicos anuales, el Consejo Nacional Electoral desarrolló y actualmente cuenta con dos sistemas que son los siguientes. El sistema contable de financiamiento de la política, que es una herramienta que permite a las organizaciones políticas el registro de sus ingresos y gastos de manera permanente. Este sistema ha sido entregado a las organizaciones políticas en un primer momento a aquellas de ámbito nacional y a las que tienen un ámbito local será entregada posteriormente de manera gratuita. También el Consejo Nacional Electoral desarrolló e implementó el sistema de interconexión de datos, una herramienta que toma las cifras de los reportes económicos ingresados por las organizaciones políticas en el sistema contable y realiza el cruce de información con otras instituciones públicas en tiempo real y de manera inmediata. De encontrar alguna anomalía o movimiento sospechoso, se reporta también de forma inmediata a la UAFE. Aprovecho la oportunidad, estimados asambleístas, para reconocer el trabajo que se encuentra realizando la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Régimen Económico en la reforma a la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación del Lavado de Activos, iniciativa a la que nos sumamos como función electoral de manera decidida y frontal. Avanzando con este informe, durante el año 2023, el Pleno del Consejo Nacional Electoral realizó un total de 81 sesiones, así como de 40 reinstalaciones. En las sesiones señaladas se adoptaron un total de 496 resoluciones. Así también, este organismo electoral suscribió 22 instrumentos de cooperación y 101 convenios que incluyen aquellas suscritas en matriz como en las delegaciones provinciales, de los cuales 89 están vigentes y 12 finalizaron por plazo durante este periodo. En cuanto a la cooperación internacional, firmamos la renovación del proyecto Apoyo al Ciclo Electoral, que cuenta con el respaldo de la Unión Europea, a la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo y la Embajada de Suiza en Ecuador, y que busca el fortalecimiento institucional del Consejo Nacional Electoral, así como también el apoyo decidido de la Embajada de España en Ecuador, que nos sirve para la comunicación estratégica, promover el diálogo democrático, así como promover la igualdad de género en los espacios democráticos. Cabe destacar que la asistencia técnica prestada al Consejo Nacional de parte de las instituciones como AIFES, el PNUD, IDH, CAPEL, ha tenido por objetivo el intercambio de conocimientos técnicos que mejoren la gestión de nuestro órgano electoral y aumente las capacidades de sus funcionarios. El Consejo Nacional Electoral ha participado en varios eventos internacionales, tanto autoridades como personal técnico, para intercambiar experiencias y buenas prácticas electorales. Asimismo, hemos participado en calidad de observadores electorales en 15 comicios internacionales en los que algunos consejeros han tomado la jefatura de misión como una responsabilidad importante ante otros países. Debo destacar el trabajo realizado por el Instituto de Investigación, Capacitación y Promoción Político-Electoral, Instituto de la Democracia, más conocido como el IDD, que ha capacitado aproximadamente a 2.000
hombres, mujeres y jóvenes a través de 9 proyectos académicos, garantizando así la formación cívica en valores, derechos y principios democráticos. Señores, señoras asambleístas, hasta aquí resalto las actividades ejecutadas en el periodo ordinario y haré referencia ahora a los procesos electorales desarrollados en el 2023. Como lo había mencionado, al comenzar mi intervención, el 2023 fue un año de desafíos para la función electoral. El 5 de febrero, los ecuatorianos acudimos a las urnas para elegir a 5.600 autoridades locales y estos con sus respectivos suplentes bordean a los 11.000 autoridades electas. Además de esto, se eligió a 7 consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con sus respectivos suplentes. Y para pronunciarnos sobre las 8 preguntas del referéndum 2023, así como en la parroquia de Sevilla Don Bosco en Morona, Santiago, y sus habitantes decidieron por la cantonización de ese territorio amazónico. Es necesario informar que en las elecciones seccionales 2023 se inscribieron un total de 61.850 candidatos exactamente entre principales y suplentes. Además, para la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hubo 191 postulantes, resultando calificadas 45 candidaturas divididas en 20 hombres, 17 mujeres y 8 de pueblos y nacionalidades del Ecuador. Por otro lado, para garantizar el voto informado de la ciudadanía de forma inédita, junto a las delegaciones y juntas provinciales electorales, ejecutamos de manera simultánea 38 debates electorales, 21 de alcaldías y 17 de prefecturas. Realmente una tarea titánica a las que siempre reconoceré lo que han realizado nuestros funcionarios, siempre en contra del tiempo, pero ahí estuvimos con esa responsabilidad y compromiso con la patria para hacerlo de manera eficiente. En este sentido, quiero aclarar que la ley determina que los debates son obligatorios para aquellas jurisdicciones con más de 100.000 electores. Durante estos programas de televisión hubo una audiencia que superó los 6 millones de usuarios y en medios tradicionales y alternativos. Eso da cuenta de que el Ecuador estuvo informado a quiénes y por quiénes votar y quiénes eran los candidatos y por cómo decidir su voto. Dentro de la organización de procesos electoral, capacitamos a 279.235 miembros de las juntas receptoras del voto que fueron seleccionados aleatoriamente para cumplir con el deber cívico y democrático de las elecciones. Estas personas fueron quienes contaron cada uno de los votos depositados en las urnas por los ecuatorianos y ecuatorianas. En los comicios seccionales 2023, elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, referéndum 2023 y consulta popular de Sevilla Don Bosco, participaron 240 observadores internacionales, entre ellos 195 misiones de observación electoral, en los que se destacan la presencia de la Organización de Estados Americanos con una amplia misión de observación, misión de expertos electorales de la Unión Europea, misión de observación de la Unión Interamericana de Organismos Electorales UNIORE, la misión de observación de la Asociación Mundial de Organismos Electorales AWEB, la Asociación de Magistradas de las Américas y el Cuerpo Diplomático acreditado en el Ecuador, entre otros. Así también hubo más de 2.000 observadores nacionales acreditados para la observación electoral. Como pueden evidenciar, nuestros comicios han sido observados por expertos nacionales e internacionales, quienes han reconocido la transparencia y el alto nivel técnico de la organización de estas contiendas electorales. El presupuesto de las elecciones seccionales y de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
fue de 96.346.326,93 centavos de dólar, mismo que se ejecutó en un 98.24%. Mientras que para el referéndum 2023, el presupuesto fue de 17.177.855,43 centavos de dólar, con una ejecución también del 98.58%. Siguiendo con el informe, 3 días después, estimados asambleístas, apenas 3 días después de haber entregado la última credencial de las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el referéndum y la consulta popular en Sevilla Don Bosco, ustedes recuerden, el 17 de mayo de 2023, el Ecuador amaneció con el decreto ejecutivo de muerte cruzada que disolvió a la Asamblea Nacional, y el CNE inmediatamente convocó y planificó las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023 en apenas 90 días. Y además, el 6 de junio de ese mismo año, por dictamen de la Corte Constitucional, incorporamos para esa misma elección anticipada las consultas populares del Yasuní y del Chocó Andino. Debo manifestar que la consulta del Chocó Andino, si fue para la circunscripción o para el Distrito Metropolitano de Quito, con alrededor de 3 millones de electores, para nosotros en tema operativo y de trabajo, significa hacer elecciones en 10 provincias con población electoral menores y que casi significa la mitad del Ecuador. En este nuevo reto que constituyó la organización de estos comicios, se realizaron 13 procesos de democracia interna y se registraron 30 inscripciones de alianzas de las organizaciones políticas y se inscribieron 2.666 candidatos entre principales y suplentes, y que de ellos resultaron electos presidente y vicepresidenta de la República y 137 asambleístas con sus respectivos suplentes. De estas elecciones anticipadas se realizaron 2 debates electorales. En la primera vuelta, domingo 13 de agosto de 2023, y en la segunda vuelta, el domingo 1 de octubre del 2023, alcanzando una audiencia estimada de 10 millones de usuarios en los diferentes mecanismos de comunicación. De otra parte, en la primera vuelta de las elecciones anticipadas se contó con la presencia de un total de 334 observadores internacionales. También participaron 23 personas naturales y 105 observadores del honorable cuerpo diplomático acreditado en el Ecuador. Mientras que para la segunda vuelta de las elecciones anticipadas 2023 participaron 291 observadores internacionales, entre ellos 181 que correspondieron a misiones de observación electoral y 9 personas naturales y 101 observadores del honorable cuerpo diplomático. Como ustedes verán, los procesos electorales siempre están acompañados de ojos y de miradas externas que siguen paso a paso la celebración de los comicios. En cuanto a la observación electoral nacional, en las elecciones anticipadas 2023 se acreditaron 2.247 observadores nacionales. Durante las elecciones anticipadas 2023 se contó con un presupuesto operativo electoral de 79.940.920,22 centavos de dólar, mismo que se ejecutó en un 95.4%. Mientras que para las consultas populares del Yasuní Chocó Andino, el presupuesto alcanzó de 2.370.414,9 centavos de dólar y se ejecutó en su totalidad. En esta misma línea es fundamental que conozcan que mientras organizábamos estos procesos electorales, el pasado 8 de octubre desarrollamos la repetición de las votaciones en la parroquia rural de Calacalí, en donde se sentó un precedente respecto al voto nulo que se impuso sobre los votos válidos, demostrando así su decisión en las urnas, pero al mismo tiempo exigiendo a la clase política y a sus futuros gobernantes nuevas y viables alternativas de solución a sus necesidades para sus territorios.
Al mismo tiempo, nuestras áreas técnicas planificaron e iniciamos la ejecución en el 2023 del Plan Operativo Electoral de la elección de vocales de las juntas parroquiales rurales de Juan Montalvo, La Primavera, La Magdalena y Sozote en las provincias de Pichincha, Sucumbíos y Manabí, respectivamente. Por tanto, nos encontramos en plena ejecución de esos 3 procesos electorales que requieren del mismo trabajo y compromiso institucional, pues el próximo 17 de marzo sus habitantes acudirán a las urnas. Además, a finales del año anterior, iniciamos la planificación de las elecciones generales 2025, que están en marcha para su aprobación y así declarar el inicio del periodo y proceso electoral en febrero de este año. Todos estos procesos electorales han puesto a prueba nuestra capacidad técnica, humana y operativa para garantizar comicios legítimos y transparentes. Quiero aprovechar esta oportunidad para reconocer el esfuerzo, trabajo y compromiso de nuestros funcionarios electorales, ese compromiso con la democracia y el país. Cada uno de nuestros servidores son los cimientos y el motor que mueve al Consejo Nacional Electoral. Señoras y señores asambleístas, de esta forma hemos dado pasos cruciales para consolidar la democracia ecuatoriana. Por tanto, tenemos la satisfacción de que gracias a la voluntad política y al trabajo de todos mis colegas consejeros y consejeras, a la voluntad política y al compromiso también de las organizaciones políticas, de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y de las distintas instituciones públicas, de las funciones del Estado que han sido parte de la organización de los comicios que he mencionado, y todos quienes se involucran en la organización de procesos electorales, a la sociedad civil organizada, hoy los resultados de esta gestión son positivos. Y cuando digo son positivos es porque ustedes han visto que después de cada jornada electoral, el Ecuador, en esa misma noche de la proclamación de resultados, ya se han conocido quiénes son las autoridades. Ha quedado atrás ese Consejo Nacional sitiado de gente reclamando el reconteo o recuento de sus votos. Se han ido a sus casas conociendo quién es su presidente de la Junta Parroquial, quiénes serán sus concejales, quiénes son sus prefectos electos o sus alcaldes y su presidente y vicepresidente de la República. Han sido jornadas absolutamente que han concluido en paz y en satisfacción de quienes tuvieron el voto favorable de los ecuatorianos y de quienes no lo tuvieron para ganar los escaños, que han aceptado de forma cívica y respetuosa a la normativa y al proceso el pronunciamiento, ya sea a favor de uno u otro candidato en los comicios que hemos tenido. Es importante reconocer que el Ecuador, en medio de la crisis lamentablemente de inseguridad que se vive, ha ido entusiasta a las urnas a defender su democracia, y eso hay que reconocer como ecuatorianos a todos quienes hemos participado en estos comicios. Tenemos claro que el aprendizaje es permanente y que aún falta mucho por hacer, porque la democracia siempre es perfectible. Sin embargo, en este horizonte de fortalecer nuestro sistema democrático y de robustecer la institucionalidad electoral, considero que el trabajo realizado constituye la base donde podremos seguir instaurando la democracia paritaria y más inclusiva y participativa. Finalmente, estimados y estimadas asambleístas, quiero ratificar que el Consejo Nacional Electoral cumple con sus competencias con total transparencia, honestidad y compromiso y amor a la patria. Asimismo, reiteramos que siempre estamos dispuestos a rendirle cuentas a la ciudadanía y a esta Asamblea Nacional, pues es también un ejercicio con el que seguimos transformando el país. Como presidenta de la función electoral, debo manifestarles que este es nada más
un resumen de toda la documentación que se respalda en el informe que ustedes han recibido con anticipación. Les agradezco por su atención y muy buenos días con todos y con todas. Gracias.